Dios bendiga alumnos de la Escuela Teológica Dispuestos y Apasionados, especialmente de la clase de profecía. Vamos a tomar o a retomar las tres últimas clases que anteriormente vimos de las 3 semanas atrás. Eh, Sabemos que hay muchos hermanos que no se han podido conectar por cuestión de internet, por cuestión de problemas ahí de la tecnología o quizás del celular que no ha funcionado bien o problemas aquí de técnicas aquí de la computadora. Y entonces, pues bueno, han pasado algunas cosas ahí extrañas o cosas ahí que no podemos explicar, ¿verdad? Eh, Sabemos de que hay algunos hermanos que no se han podido conectar, ya pagaron su inscripción y de antemano les estoy agradecido tanto como el director Salomón Hernández y un servidor, el maestro de profecía bíblica. Nos hemos dado la tarea de darle un avance en cuanto a las 3 clases que hemos estado ya viendo. Y yo quisiera, hermanos, que para ir aclarando aquí la situación, solamente si usted no ha estado en las 3 clases o no ha estado en una o no estuvo en la primera, pues si quiere tomar la clase es bienvenido. Especialmente esta grabación se va con el fin de que los hermanos que no se han podido conectar o que se inscribieron después del- de la inscripción, pues tomaron la clase ya una semana después o 2 semanas después, que en el caso sí lo tenemos entendido esto. Ok, bueno, antes que nada, quiero dirigirme en una oración. Si está ahí viendo, yo te voy a invitar que cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos a Dios. Señor eterno, en esta tarde, Señor, ya venimos delante de tu presencia. Para darte gracias, Señor, de lo que de gracia hemos recibido. Señor, en esta tarde, Señor, yo te pido, Padre, que tu gracia esté con nosotros, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Dios. Que nos ayudes, Padre Celestial, a poder captar bien este mensaje que tú tienes para nosotros. Abra nuestro entendimiento, Dios. Bendice mi vida para ser de bendición para mis hermanos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La primera clase, hermanos, comenzamos. Todos ya deben de tener su plan de curso y el manual de curso. Entonces, especialmente si estás ahí en tu computadora, te voy a invitar que abras ahí el programa en el plan de curso que se te llegó. O bien, si te hicieron llegar unas hojas, pues yo te invito a que me acompañes ahí a analizar el plan de curso. Ok, la primer sesión que pudimos ver fue esta. El plan de curso es un panorama general de la profecía bíblica. La materia es profecía bíblica. Mi nombre es Hugo Alejandro Mesa Arteaga, tu servidor. Y el objetivo del curso es que el alumno comprenda el panorama general de la profecía bíblica de los últimos tiempos a la luz del libro de Daniel. Ok, ¿cuántas sesiones van a ser? Van a ser 8 sesiones. Total de horas de clase 9.5 horas. Criterio de aprobación. Esto es muy importante, hermanos. Y para dejarlo en claro que en un inicio hubo algunas dudas sobre la entrega de trabajos. Ok, el criterio de aprobación es entregar en tiempo y forma, sus trabajos en clase y su resumen de curso. Okay. ¿Cuál es la temática de esto en cuanto a la entrega de tareas? ¿Va? Ok. El plan es de que usted en su clase, como ya anteriormente ya mandé un video, usted en clase va, cuando esté en la clase, usted va a hacer sus apuntes y conforme a sus apuntes usted va a hacer un resumen de la clase de lo que se habló en el día, ¿sí? Ok. En cuanto usted haga su resumen de la clase vista, usted lo que va a hacer en una anotación ahí, yo le voy a encargar, eso sí es un encargo, ¿eh? Que aparte del resumen que usted va a hacer, usted
va a exponer una nota personal. Usted le va a poner ahí, yo entendí esto, esto, lo otro, o quizás de lo que más usted haya absorbido en esto en cuanto a la clase. Yo necesito que usted ponga una anotación personal, ya sea algo que le haya interesado mucho, algo que le haya cambiado su panorama, o qué sé yo, ¿verdad? Son ejemplos que le puedo yo poner, pero sí es muy necesario que en cada resumen de cada clase usted ponga una anotación personal ahí. Ok. En cuanto a los trabajos, no, no le voy a exigir tareas o tareas que me entregue por semana. La temática es de que usted va a entregar sus trabajos al último de las sesiones. En la novena sesión, usted va a entregar todos sus resúmenes desde la primera sesión hasta la última, hasta la octava sesión. Ese es lo que usted va a entregar. Todos los resúmenes de lo que se vio desde la primera hasta la última sesión. Ok, mínimo van a ser 4 hojas de mínimo en escritura. Obviamente, si usted hace sus resúmenes semanales, que usted esté anotando de lo que yo voy a estar impartiendo la clase, usted va a estar anotando. De esa anotación, usted va a sacar un resumen y su nota personal. Al último de las sesiones, al final de curso, usted me va a entregar todos sus resúmenes desde la primera sección hasta la octava sesión. Ok, usted me lo va a entregar y con eso yo me doy por de que usted me entregó sus trabajos a tiempo y esa va a ser sus trabajos en forma de tareas. Muy bien, hay algunos hermanos que me han entregado sus resúmenes en las semanas, les agradezco, pero la temática es hacer resúmenes semanales y entregarlo hasta final de curso. Lo que le voy a entregar, lo que le voy a encargar, eh, ahora sí que de manera exigente, es de que hay que leer el libro de Daniel, ¿sí? Porque ese va a ser nuestra guía a seguir. El libro de Daniel hay que leerlo, ¿sí? Entonces, como les digo o le comento a los alumnos, que no importa que no le entienda, por eso estamos aquí, para aprender, para analizar las escrituras. Ese es el en cuanto a los trabajos. Ok, la primera sesión, en cuanto a la primera sesión, es presentación del curso de la materia, del material de estudio, introducción a la profecía bíblica, la importancia de la profecía bíblica, que eso vimos en la primera sesión. En la segunda sesión, diferentes formas de interpretar las profecías. En la tercera sesión, análisis del libro de Daniel, Daniel y sus compañeros en Babilonia, los 4 últimos imperios mundiales, el orgullo religioso castigado, el orgullo político castigado. En la cuarta sesión, que es la próxima en que vamos a ver y analizar los imperios mundiales especificados, la caída del primer imperio mundial, el segundo imperio mundial. En la sexta sesión, los 4 últimos imperios mundiales, el segundo y el tercer imperio mundiales. Séptima sesión, Israel y las profecías de su futuro, las 70 semanas de Daniel, la preparación de Daniel para las últimas revelaciones. Y en octava, visión anticipada de Israel en el periodo intertestamentario y las últimas cosas en cuanto a Israel. Ok, ese es en cuanto en nuestro plan de curso. Ok, le voy a invitar, hermanos, que ahí donde está pueda abrir su computadora. Igual manera, vamos a irnos al manual de curso. Ok, el manual de curso es ya en sí lo que vamos a ver por sesión. Muy bien, un panorama general a la profecía bíblica. Yo le voy a invitar, hermanos, que abramos la Biblia ahí en Jeremías capítulo 33. Por favor, hermanos, en el capítulo 33. Jeremías 33, hermanos, ahí le digo el Jeremías 33, 3, hermanos, por favor.
33:3, por favor. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. La palabra del Señor aquí dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra dice: clama a mí. Ok. Y yo te responderé. Ahorita vamos a ver el significado de esto. Muy bien. En nuestro manual de curso, hermanos, si usted ya lo tiene en su computadora o en sus hojas que le hicieron llegar, ok. En el manual de curso dice: Introducción a la profecía bíblica. ¿Qué significa la palabra profecía? Profecía es un don sobrenatural a través del cual una persona puede anunciar un acontecimiento futuro. La palabra profecía deriva del latín tardío o profetía, y del griego profetía. Una profecía es el vaticinio que es capaz de realizar un individuo por medio de inspiración divina o por estar iluminado por la gracia de Dios. Las profecías pueden estar basadas en una aparición, un sueño, un mensaje de Dios que contiene información acerca de lo que ocurra en el futuro. Lo que es el significado de la profecía. Más abajito ahí en nuestro manual de curso, la importancia de la profecía. ¿Tiene alguna importancia la profecía? En forma de pregunta. Dice aquí que casi una tercera parte de la Biblia se compone de las profecías. Fíjese nada más, un dato muy interesante esto, que casi, o más bien una tercera parte de la Biblia se compone de las profecías. Es algo que usted lee de Génesis, Apocalipsis. La mayor parte de la Biblia, hermanos, habla de profecía. Y es algo muy interesante que debemos de notar, que en cuanto al ejemplo del ministerio de Jesucristo, se dice que el 60% de la predicación de Jesucristo habló sobre el infierno y sobre las consecuencias de la desobediencia. Ok, entonces, ¿qué tiene alguna importancia la profecía bíblica? Claro que sí, tiene mucha importancia. Y como les comento, que casi una tercera parte de la Biblia se compone de profecías. Y uno de los cursos más largos de Jesucristo es registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Es una extensa profecía entregada poco antes de la crucifixión. Y desde luego la Biblia concluye con el libro de Apocalipsis, una serie de visiones proféticas que describen el periodo que se extiende desde el comienzo de la iglesia hasta la llegada de Jesucristo aquí en la tierra. Muy bien, pero algo muy importante que viene en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, que lo dedica totalmente ese capítulo hacia las profecías futuras que Jesucristo da. ¿Sí? Si va usted a la Biblia y ve Mateo 24, da una serie de señalamientos del cual Jesucristo advierte a la iglesia de las cosas que han de venir, las cosas futuras que estaban ya por llegar. Una de las más importantes y de las cuales me interesa mucho en cuanto a las profecías que Jesucristo da en el capítulo 24, dice ahí que cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, bueno, para dar referencia a esta profecía que dice en el versículo 2 del capítulo 24, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no os quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todos sabemos que en el año 70 después de Jesucristo, después de que Jesucristo murió y resucitó, en el año 70 ya de la era de la iglesia, vemos esta profecía cumplida con la destrucción del templo. Muy bien,
Esto 70 años antes Jesucristo lo advirtió, ¿verdad? Y algunos de los que estuvieron ahí pues fueron testigos de esta predicación, de esta profecía futura muy cercana a esos tiempos. En el capítulo 24 del versículo 4 dice aquí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Después narra aquí, la narrativa es de que les dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pasan los 70 años, se destruye el templo, pero hay algo muy interesante aquí. En el capítulo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces ya empieza la profecía directamente sobre las cosas que han de venir y que se van a infiltrar a la iglesia. Fíjese que un dato muy interesante en esto es que Jesucristo advirtió a la iglesia de las cosas y de las cosas que se iban a infiltrar a la iglesia, de gente falsa, de pastores falsos, de gente infiltrada, guiada por Satanás. Mismo Jesucristo lo vemos aquí revelado. Ok. En cuanto a esto, Mateo, en el libro de Mateo, lo dedica totalmente ese capítulo a las cosas proféticas que habían de venir. Y después vemos en el capítulo 25, que viene siendo las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Todo, hermano, todo eso es una secuencia de las profecías y sobre todo para la iglesia. Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 es una extensa profecía entregada poco antes de la crucifixión, como les mencionaba. Muy bien, diferentes formas de interpretación bíblica. Hay algo muy importante aquí que les hago llegar a todos ustedes, hermanos míos, que cuando usted lea las profecías bíblicas, hermanos, debe tener principalmente un panorama abierto y extenso. Doy mucho este tipo de enseñanza, hermanos, porque realmente es muy eficaz, es muy eficaz esto. Cuando usted va estudiando profecía bíblica, hermanos, siempre debemos tener un panorama abierto primermundista. Doy el ejemplo vivimos nosotros aquí en México, sabemos todos que somos un país tercermundista, que estamos muy limitados en cuanto a la tecnología que Europa tiene, o que Estados Unidos tiene, ¿verdad? Estamos muy atrasados en cuanto a tecnología, en cuanto a avances científicos, estamos muy atrasados. Entonces ya cuando viene la tecnología aquí a México, se nos hace innovador, pero pues ya nuestros países ya lo vieron, ya en Europa ya pasó, ya están con otra tecnología muy diferente que el que viene aquí a México, apenas se viene conociendo. Bueno, pues en todo esto, hermanos, sí necesitamos tener un panorama muy abierto. Y algo que sí recalco muy bien, dentro de ese panorama que necesitamos nosotros tener en nuestra mente, hermanos, debemos de pensar como un país primermundista. Quizás aquí en México podemos decir, bueno, pues de que vengo el anticristo, como veo mi país, de cómo se dirige, se rige, pues yo veo que pues le falta mucho, ¿no? Para que se cumplan muchas profecías, sí, pero estamos viendo con un panorama tercermundista. Veamos con un panorama primermundista y realmente muchas cosas las vamos a entender por cuanto nuestro panorama lo tenemos abierto, ¿sí, hermanos? En cuanto a los avances tecnológicos y todo eso. Muy bien. Fíjese que hay algo muy interesante en esto, de que a todo el mundo nos ha pasado, a todo el mundo nos ha pasado que leemos la Biblia y la leemos y nos queremos aventar al ruedo y nos queremos ir directamente al Apocalipsis a leerla completamente y decir, no, pues yo leo la Biblia y leo al Apocalipsis.
pero al final de cuentas no entendemos muchas veces nada, o a veces nada, ¿verdad? Entendemos de lo que realmente hay, de los significados apocalípticos. Y es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos, principalmente, hermanos, como le digo, el panorama abierto primermundista. Lo otro, hermanos, que necesitamos tener, hermanos, mucho cuidado de lo que leemos. No nada más necesitamos leer por leer, necesitamos leer de una manera profunda. Y lo otro es que necesitamos ver los antecedentes de todo lo que la profecía habla, ¿sí? Eh, Hoy vamos a poner el ejemplo de Daniel, ¿va? Daniel, para poder entender la profecía de él, pues necesitamos ver qué pasó antes en el exilio de Daniel y sus amigos, y, y traer una secuencia en cuanto a estas profecías, ¿sí? Entonces, no necesitamos, no podemos leer una profecía sin antes leer el trasfondo histórico de todo esto, ¿sí? Para poder entender bien, para poder entender de una manera correcta y no estar hablando cosas que pues no son, ¿verdad? Ok, muy bien. Hay tres formas de interpretación bíblica. La primera, hermanos, de estas, en cuanto, en cuanto al significado, perdón, en varios niveles pueden interpretarse de diferentes maneras. Cada interpretación puede ser válida, ¿sí? Pero solo uno puede acercarse a las profecías con un deseo sincero de conocer y obedecer la verdad. El Apocalipsis es un parte integral de todo el mensaje de Dios en la Biblia. Y la clave para entender el libro de Apocalipsis son enseñanzas de Jesús. Como les mencionaba, de los libros de Mateo, de Marcos y Lucas. Ok. Hay tres formas principales de interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y todas ellas son válidas hasta cierto punto, siempre y cuando se tome en su perspectiva adecuada. Fíjese que una interpretación que se llama la interpretación preterista es la escuela de, de la interpretación preterista, perdón. Estos los que creen que ya todas las profecías se cumplieron y que la culminación de la profecía fue en el año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción del tercer templo. Para muchos, en especialmente para nuestros amigos católicos, que les hacen ver que ya no hay, ya todas las profecías se cumplieron, ¿sí? Que ya todas las profecías se cumplieron en el año 70 de después de Cristo. ¿Por qué? Porque viene el resurgimiento o el surgimiento más bien de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces se cree que para los años de 1400 después del año 400, perdón, después de Cristo, se culminaron todas las profecías bíblicas. Es lo que el catolicismo enseña, de que ya las profecías pues ya están cumplidas, ya se hizo todo. Ok, esa es una interpretación preterista, ¿sí? Los que creen que ya se cumplieron parcial o totalmente. Dice aquí que el preterismo parcial sostiene que profecías tales como la destrucción de Jerusalén, el anticristo, la gran tribulación y el advenimiento del día del Señor como una venida de juicio o juicio final de Cristo fueron cumplidos en el año 70. Y el preterismo total difiere del preterismo parcial. ¿En qué creen? En que todas las profecías fueron cumplidas, dice aquí, con la destrucción de Jerusalén, incluyendo la resurrección de los muertos y la segunda venida de Jesús. Ellos creen, especialmente como le comento a nuestros amigos católicos y algunos que puedo decir entre comillas casi ateos, ¿verdad? Y estos creen en un preterismo total, que la resurrección fue o esa
o el arrebatamiento. Ellos piensan que cree cuando Jesucristo resucita y resucitan las primicias. Entonces ellos creen que ya pasó una resurrección, que ya vino Cristo en la resurrección y que ya todo se rige en cuanto a la Iglesia Católica y todo eso. Ellos son más que nada, practican el preterismo total, ¿sí? Que ya la mayor parte o la mayor parte de todo, pues ya está cumplido. Ok, entonces sostienen que la segunda venida de Jesús no debe de ser interpretada como un regreso corporal a un futuro, sino una presencia manifestada a través de la destrucción física de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Esto es lo que se cree en el preterismo. Muy bien. La primera interpretación sostiene que los eventos profetizados en el Apocalipsis, dice aquí, ya se han cumplido. Esa es cuando la interpretación preterista. Ciertamente los eventos del año 70 después de Cristo cumplieron las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo. Y eso lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 24. Dice que es dudoso saber si hubo grandes señales, terremotos, angustias en el momento de la conquista romana. Bueno, ok. Supongamos que ellos tienen la razón en cuanto a la interpretación preterista, ¿sí? Supongamos que ellos tienen la razón y que ya todo se cumplió en el año 70 de Cristo. Entonces, ¿dónde queda pues las señales que Jesucristo narra en el capítulo 24 del libro de Mateo, de que va a haber grandes señales en el cielo, terremotos, angustias, persecución, sobre todo los terremotos, ¿sí? Sobre todo cuando la Biblia habla sobre que el sol va a dejar de brillar, ¿verdad? Y que nada más vamos a tener como 4 o 5 horas de luz, bueno, en el futuro, ¿verdad? Conforme a, el libro de Apocalipsis. La pregunta es, ¿está bien si hayan tenido razón en esto? Si ellos creen tener razón, entonces ¿dónde quedan todas las profecías que Jesucristo narra en el capítulo 24? Y posteriormente, en el libro del Apocalipsis, pues hay muchas cosas que podemos leer que no se han cumplido. Pero en fin, esta es la interpretación preterista, ¿verdad? Que se cree, una vez más, que ya todo se ha cumplido. Muy bien, la interpretación simbólica también tiene mucho que ver a esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente si nos vamos al libro de Daniel, podemos ver aquí atrás, nada más como ejemplo, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para que se vea un poquito más. Sí, ok, si vemos aquí el imperio de Babilonia y lo ve con un león con alas, que en el capítulo 7 del libro de Daniel es paralelo al capítulo 2. Pero bueno, Daniel ve estas naciones como forma de animales, de león con alas, del imperio medio persa, que viene siendo el oso, del imperio griego y del imperio romano. Todos los menciona como forma de bestias, o como en el Apocalipsis, como la bestia que sale del mar, ¿verdad? Como el dragón con los cuernos. Entonces, esa es una interpretación simbólica del cual, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado. Yo les mencionaba hace tiempecito, bueno, la clase antepasada, les mencionaba, hermanos, que yo tenía un amigo que a eso no mencionaba mucho, y ahora me río, ¿verdad? De ese amigo que nos mencionaba el libro de Apocalipsis, y así como lo leía, pues él nos lo interpretaba a su manera, pero pues de una manera
terrorífica, así errónea, ¿no? Que pues antes sin Cristo, obviamente pues todos nos podemos creer, ¿verdad? Entonces nos mencionaba del apocalipsis y las bestias que salían del mar y todo ese tipo de cosas, y nos mencionaba así como si fuera algo literal, ¿sí? Pero conociendo la Biblia, hermanos, ahora ya en Cristo, pues podemos ver que es una interpretación simbólica, ¿verdad? Todo lo que las visiones que tiene Daniel, y las bestias que él ve, pues podemos ver que es simbólico. Y sí necesitamos tener mucho cuidado en esto, hermanos, porque necesitamos diferenciar cuando es una cuando la profecía trae simbolismos, ¿va? Entonces necesitamos tener mucho cuidado en esto para no errar y no entrar en una herejía por no tener la precaución de no diferenciar qué es algo simbólico o cuando es algo literal, ¿sí? En eso sí, hermanos, hay que ser muy precisos, muy cuidadosos. El Apocalipsis, hermanos, no está oculto para nadie, obviamente, ¿verdad? Eso, yo leí ahorita, empezamos con Jeremías 33:3, dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero un punto muy importante: clama a mí. Cuando clamamos al Señor en espíritu y en verdad, las cosas ocultas se nos son reveladas. Entonces, aquí en Apocalipsis podemos ver, si lo vemos muy literalmente, pues quizás no podemos entender del todo, ¿eh? Pero de algo que tenemos es al Espíritu Santo, que viene y nos ilumina y nos hace entender las profecías que han de venir. Y nos hace diferenciar también, eso es muy importante, ¿eh? Nos hace diferenciar lo que es simbólico y lo que es literal, ¿sí? En eso sí nos ayuda el Señor para poder diferenciar, ¿ok? Pero necesitamos poner mucho en práctica en eso, ¿verdad? No, no queremos que a la primera podamos entenderlo todo, ¿no? Es dedicación, es discernimiento también en esto, y sobre todo que el Señor nos ilumine para poder entender bien su profecía. Obviamente, pues no entrar en una herejía por cuanto no podamos entender bien o interpretar bien lo que es las profecías. Muy bien. Dice aquí la segunda forma de interpretación es la interpretación simbólica. La segunda forma de interpretar las profecías es saltarse los sucesos históricos y verlos como un símbolo de la batalla entre el bien y el mal, donde el amor parece perder, pero termina espléndidamente triunfante. Cada cristiano tiene su propia tribulación que pasar. Segunda de Timoteo 3:12, y cada uno experimenta la venida de Cristo y la resurrección de nuestra propia vida. Y nos aferramos a la verdad. Muy bien. Eso no se nos debe de quitar de nuestra memoria. El objetivo principal de todo esto es la salvación en Cristo Jesús. Eso no lo debemos de sacarlo por nada en la vida, ¿sí? Y que la Biblia es nuestro manual a seguir, obviamente. El Apocalipsis parece hablar de sentencias que es pertinente para la gente de todos los tiempos, no solo para los últimos tiempos. Apocalipsis 20, 12 y 13. Apocalipsis 20, 12 al 13. Ok, debemos, hermanos, de notar en cuanto a las profecías bíblicas, como les comentaba ahorita, distinguir bien qué es lo simbólico y cuando es literal. Ok. Dice aquí que las profecías conscientemente predicen una crisis a nivel mundial de una magnitud más allá de cualquiera que haya sido visto jamás en la historia pasada y futura. Y aquí ya lo podemos ver ya literalmente, ¿sí? Mateo 24:21 y Marcos 13:19 es un tiempo que representa la cúspide del poder de las fuerzas del mal, pero termina con la destrucción sobrenatural, o por lo menos con el encarcelamiento de estas mismas fuerzas, que viene siendo Satanás. Muy bien.
El ejemplo, hermanos, que yo les pongo aquí en nuestro manual de curso, podemos ver los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Muchos interpretan este pasaje bíblico como literal, ¿va? Como si fueran bajar de la nada y que se abra el cielo y baja el caballo vermellón, ¿va? O el caballo de la muerte, o el caballo de la hambruna, el jinete. Muchos me ha tocado a mí escuchar esta interpretación que realmente es mala, ¿no? Es fuera de los lineamientos proféticos de predicar que literalmente va a bajar el jinete del cielo, ¿eh? Muchos lo creen así, pero no. Esto es algo también simbólico. Y esto yo lo puse aquí en el manual de curso como ejemplo de que es algo simbólico, ¿sí? Pero aún así, pues van a resurgir lo que es el jinete de la muerte, el jinete del hambre y todo eso. Ok. Y podemos ver más ejemplos si usted nota ahí en su manual de curso la interpretación futurista. Ok. Este es el tercero en cuanto a la interpretación futurista. Debemos de notar bien, hermanos, también las interpretaciones presentes que en el momento se habló y la interpretación que se refiere a un futuro, ¿sí? En algunas partes de la Biblia, sobre todo en el capítulo en el libro de Daniel, se hablan cosas que van a pasar, ¿sí? En el momento, pero también tienen doble cumplimiento, que viene siendo la interpretación o la profecía futura, ¿sí? Se le estaba interpretando al rey Nabucodonosor lo que es, vemos aquí, y notamos lo que es la estatua que el rey Nabucodonosor sueña y que se le olvidó. Ok. Trae una doble, ¿sí? Doble interpretación. O trae, más bien, trae doble cumplimiento, perdón. Esa es la palabra indicada, doble cumplimiento. En el tiempo del rey Nabucodonosor, en cuanto a su imperio, en cuanto a la destrucción de su imperio, y el resurgimiento de los otros 3 imperios más que habían de venir. Muy bien. Y que todavía, hermanos, que todavía estamos viviendo esa profecía futura que Daniel le hace ver al rey Nabucodonosor, y esa visión que tiene por parte del Señor hacia Daniel, pues todavía estábamos pasando esa profecía, más bien esa profecía de Daniel que le hace ver al rey Nabucodonosor, aún en la actualidad la estamos viviendo, ¿sí? Entonces, pero trae doble cumplimiento, que es en el tiempo del rey Nabucodonosor, que viene siendo en el año 600 al 539 a.C., que ya se cumplieron, ¿sí? Pero están muchas todavía por cumplirse. Muy bien. Seguimos. Esta es otra forma de interpretar las profecías, es creer que no se han cumplido todas todavía y que la segunda venida de Jesús, la resurrección de los muertos, se cumplirá en el futuro. Es decir, el tiempo para el cumplimiento histórico de muchas, si no de la mayoría de las profecías del Apocalipsis, podrían ser en el futuro cercano o lejano, que realmente lo estamos viendo muy, muy cercano. Estamos viendo muchas cosas que están pasando hoy en día, que podemos decir, wow, cada vez estamos más cerca del fin, o cada vez estamos más cerca del rapto, o cada vez estamos más cerca de esto, cada vez estamos más cerca del otro. Hay un pasaje bíblico ahí en Daniel que dice que Daniel ve la tecnología, ¿eh? Entonces estamos viendo la tecnología disparándose de punta, hermanos, y cada vez creciendo más, y cada vez el hombre ha descubierto más cosas, ¿sí? Y vemos la tecnología, hermanos. Entonces estamos viendo el cumplimiento de Daniel. ¿Lo estamos viendo hoy en día? Claro que sí, hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Daniel. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías futuras del Apocalipsis. Eso es lo que estamos viendo hoy en día.
Y esa es la interpretación futurista, lo podemos ver, hermanos, especialmente, como les digo, como mencionaba, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, que hay una gran cantidad o hay una gran parte del Apocalipsis que todavía aún no se han cumplido, que está por cumplirse y que está por cumplirse en los días venideros. Pero ya estamos más cercas, hermanos. Eso es, sin lugar a duda, estamos más cercas a los cumplimientos proféticos que en un futuro que en un pasado se estuvieron predicando para un futuro, que en ese futuro ya lo estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Y estamos viendo el resurgimiento de muchas cosas, ¿eh? Sobre todo, hermanos, el nacimiento del pueblo de Israel, ya como país estable, ya como un país, pues, ya bien formado. Podemos ver a un Israel ya reconocido mundialmente como nación. Entonces, es algo que proféticamente se dio esta profecía y que lo vemos cumpliendo por ahí de los años de 1949, creo. Si no tengo el dato preciso, pero más o menos como en el 47-49, ¿sí? Que fue el nacimiento del pueblo de Israel. Dice que algunas profecías parecen haberse cumplido o ya parcialmente, ¿sí? O parcialmente. Pero esto puede ser porque el fundamento de la sociedad actual es la misma que el que ha existido desde los tiempos de la antigua Babilonia. Hay algunas profecías que parecen, hermanos, que se han cumplido totalmente. O hay algunas profecías, hermanos, que se han cumplido parcialmente. Esto lo hemos notado y lo vamos a ver, hermanos, conforme a las sesiones que tenemos, conforme a las clases en el libro de Daniel, ¿sí? Ahí vamos a notar y ver las profecías con doble cumplimiento, ¿sí? En el momento del exilio de Daniel en Babilonia, las cosas que se cumplieron en su tiempo y las cosas que se han de cumplir. Amén. Entonces, hay unas profecías que parecen ser que ya están hechas, parecen, ¿sí? Pero no. Otras que son parcialmente, que sí lo podemos notar, ¿sí? Que algunas profecías parcialmente ya se han cumplido. Ok. Muy bien, ahí nuestro manual de curso, hermanos. Para irnos más rápido, usted lea el manual de curso y puede notar ahí, según las interpretaciones de las 7 iglesias, el resto del libro del Apocalipsis, el capítulo 20, los 7 sellos, las 7 trompetas, la bestia del anticristo, las 7 copas de las catástrofes. Entonces, hermanos, podemos ver, para irnos rápido aquí, el cumplimiento a futuro de estas profecías. Le narro una vez más los 7 sellos, el reinado del anticristo, la bestia que es un dictador, ¿no? Todo eso lo podemos ver. Las 7 copas son las catástrofes que vienen o que sobrevendrán sobre la tierra, y el milenio, que será pues obviamente de 1000 años, el reinado de Cristo. Estos son profecías a futuro, que más adelante lo vamos a analizar, hermanos. Ok. Entonces, hermanos, ahí en el WhatsApp yo les hice llegar una presentación que vimos de la tarea de la clase pasada, que viene siendo nuestra tercera sesión, ya entrando al libro de Daniel, ¿sí? Ahí en el WhatsApp, hermanos, puse ahí la clase, la tercera clase o la tercera sesión. Ahí métase al WhatsApp de profecía bíblica, ¿sí? Y abra ahí el PowerPoint o se mandó en PDF, pero lo puede ver ahí usted. Ok. Entrando, hermano, el significado, ya metiéndonos al libro de Daniel, el significado del nombre de Daniel, dice aquí, el nombre consta de 2 partes. El primer segmento proviene del verbo din,
D-I-N, que significa juzgar, contender o alegar. Y la porción final es el, abreviatura de Elohim, Dios, divinidad. La partícula I ha sido interpretada tanto como un irik, detonado, pertenencia, o como un yo posesivo de la primera persona, como en el hebreo moderno. Por lo tanto, Daniel suele traducirse así: Dios es mi juez. Ese es el significado de Daniel, o juicio de Dios. La enciclopedia judaica lo interpreta a la luz de Génesis 36 como Dios es el defensor de mi derecho. En el judaísmo, Daniel es considerado el autor del libro homónimo, el cual es parte del Ketubim, pero no un profeta. Fíjese algo muy interesante aquí, que en el judaísmo Daniel es considerado como un autor de un libro apócrifo, ¿sí? Lo tienen considerado así, el cual es parte, pero no es un profeta. No lo tienen considerado como un profeta. Eso es por parte del judaísmo. Los cristianos, en cambio, lo incluyen entre los profetas mayores. Sí, amén. En la Iglesia católica y ortodoxa también es venerado, fíjese, venerado como santo. En la tradición islámica, aunque no sea mencionado por el Corán, se le considera igualmente un profeta. Fíjese, algo muy importante aquí en esto, que el judaísmo tiene a Daniel como como un predicador de los que surgieron, ¿sí? Pero no lo tienen considerado como un profeta. Eso es en cuanto al judaísmo, ¿sí? Pero fíjese bien aquí que la tradición islámica, aunque no sea mencionado en el Corán, se le considera igualmente a Daniel como un profeta. Fíjese la gran diferencia del judaísmo a los que profesan la religión islámica, que uno lo ve como no profeta y el otro lo ve como un profeta. Pero en la iglesia evangélica, hermanos, lo incluimos como entre los profetas mayores. Gloria a Dios. Y la iglesia católica también es, pues más bien ahí es venerado como santo, ¿sí? Como santo. Ok. Seguimos más adelante en cuanto a nuestra clase pasada, que Nabucodonosor, según el relato bíblico, ordenó a escoger un grupo de jóvenes hebreos para ocupar puestos de la corte. Los elegidos fueron Daniel y 3 jóvenes de su misma tribu. Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, aprendiendo su lengua, su escritura y su tradición literaria, motivo por el cual recibieron nombres en lengua acadia tardía. El texto bíblico los transcribe como Belsasar, como Sadrach, Mesach y Abed-nego. Para los otros 3 jóvenes, respectivamente, fueron alojados en el Palacio Real, hoy identificado como la zona arqueológica de Kars. En la imagen occidental del Éufrates, la tradición judía asegura que estos jóvenes también fueron convertidos en eunucos. Ese es un pensamiento que en algunos creen que Daniel y sus amigos fueron eunucos, pero no es confirmado al 100%. No hay un dato que especifique que Daniel y sus amigos hayan sido castrados, ok, para convertirse en eunucos. En cuanto a estos jóvenes que en su tiempo, cuando fueron exiliados a Babilonia,
pues Daniel y sus amigos no se quisieron involucrarse en cuanto a las comidas del rey Nabucodonosor. Podemos ver, hermanos, que Daniel y sus amigos no quisieron contaminarse de los banquetes del rey. Ellos eligieron más bien comer lo que son verduras, frutas y todo eso, ¿sí? Para no contaminarse de las cosas del rey. Principalmente porque todo estaba siendo dedicado, la comida estaba siendo dedicado a los dioses paganos. Muy bien. Entonces, hermanos, fíjense algo muy importante metiéndonos en cuanto al libro de Daniel. Que si vemos en el capítulo 1 del libro de Daniel, podemos notar y podemos ver, hermanos, la dedicación de estos jóvenes, porque aún jóvenes se les exilió a Babilonia, a Daniel y a sus amigos. ¿Cómo fue la formación? ¿Cómo Dios puso su mano poderosa para guiar a estos jóvenes a ese exilio y poder tener esa formación ahí en Babilonia? Pero algo muy importante aquí, hermanos, la dedicación de estos jóvenes hacia Dios, la entrega total, la fidelidad hacia Dios y no contaminarse con los dioses paganos, porque era muy fácil haber hecho, ¿eh? Al fin y al cabo ya fueron exiliados, pero no. ¿Cómo esta dedicación al estudio, al estudio, a la oración, cómo Dios fue transformando a Daniel y a sus amigos para tenerlos en un grado mayor en cuanto a la corte real, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que duraron mucho tiempo en cuanto a las escrituras. Sabe que Daniel es considerado, hermanos, como un ser humano, y esto es muy comprobado, que Daniel es considerado uno, hermanos, de los humanos con una inteligencia suprema, hermanos. Con una inteligencia, hermanos, no sé cuántas veces, o 10 veces o 100 veces mayor a la que un ser humano común y corriente. Sin antes haber existido lo que hoy vemos, los telescopios y muchas cosas, Daniel, hermanos, tuvo la capacidad de diferenciar los planetas del sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Del pensamiento que antes tenían en esos tiempos. Entonces, Daniel tenía una capacidad de sabiduría tremenda, hermanos, tremenda. No sé cuánto esté en cuanto al nivel de, de los grandes sabios, pero Daniel era un gran sabio, hermanos. O quizá podemos decir que Daniel era un sabio entre los sabios, de una capacidad tremenda en cuanto a la sabiduría de Daniel. Entonces, hermanos, fíjese que en la clase pasada vimos los 4 últimos imperios mundiales. En este capítulo vemos profetizado el futuro del mundo. Ya viene siendo en el capítulo 2. En el mundo gentil, en la época de los postreros días. Esto alcanza los tiempos de la venida de Jesucristo y del establecimiento del milenio. Y en los días de los reyes de Dios, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El sueño de Nabucodonosor fue el primer monarca de la historia que dominara toda la tierra habitada. Pero fíjese, hermano, hay algo muy importante aquí. Que el rey tiene un sueño y se perturba el rey Nabucodonosor, pero a tal grado que tiene este sueño o esta visión, pero se le olvida. Y en los días, quiero yo imaginarme esa perturbación que tenía el rey Nabucodonosor de haber tenido un sueño, pero a la vez no se acordaba de ese sueño.
Hay un pasaje bíblico, hermanos. Dice que se le fue el sueño. Daniel 2:1, un monarca con insomnio. Dios da el sueño, pero también lo quita cuando Él quiere. Véase otros casos famosos en la historia de Saúl, en primera de, vemos bien el libro de Esther, capítulo 6, verso 1, y Daniel 6:18. Ok, se le fue el sueño al rey Nabucodonosor. Entonces, manda llamar a sus astrólogos, manda llamar a los brujos de ese tiempo, a los caldeos. Hay algo que debemos de distinguir aquí, que los caldeos, esta decisión muestra que los caldeos, como aquí se declara, constituían de algún modo una clase separada de los sabios. Ok, el rey Nabucodonosor tiene este sueño y manda llamar a sus astrólogos. Vemos ahí, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Daniel, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice aquí que en el segundo año del rey Nabucodonosor tuvo un sueño. En el segundo año del rey Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Fíjese que algo muy notorio aquí, que mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Según la historia, hermano, de los caldeos, estos eran unos hombres, hermanos, que de un modo los distinguía de una clase separada de los sabios. Quiere decir que estos tenían una categoría un poco más elevada que los sabios, que venían siendo los astrólogos, encantadores. ¿Sí? Pero practicantes, hermanos, practicantes del ocultismo. Fíjese algo muy notorio aquí, cómo en los tiempos ya estaba, pero que sí, al tope la brujería, la hechicería, el ocultismo, que el rey hace llamar a estos hombres, y cómo pone su confianza en estos hombres para que le revelen el sueño. Pero no pudieron, hermanos. Se le quita el sueño al rey Nabucodonosor, se le quita de la memoria, pero trae trae el espíritu perturbado de lo que soñó. Entonces manda llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le revelaran. Total que en la historia vemos en el capítulo 2 que no, nadie le revela nada, y como decimos ahorita en la actualidad, se hicieron locos, ¿verdad? Entonces el rey notó eso, ¿verdad? El rey notó que dice aquí, ustedes han tenido dilaciones, o sea que se han estado dilatando y dándole vueltas al asunto para para dar más vueltas a esto y alargar más, quizás para que se me olvide o qué sé yo. Entonces da un decreto el rey y les dice, si ustedes, por cuanto ustedes no me dieron ese sueño, mandó a ejecutarlos a todos los astrólogos, a todos los brujos, a todos los encantadores, y con ellos los caldeos también. Los mandó a decapitar, y luego les dice aquí que cuanto al asunto se le olvidó, dice aquí, si no me mostráis el sueño y su interpretación, en el versículo 4, seréis hecho pedazos, dice, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Serán hechos pedazos, dice, y sus casas serán destruidas, y todo va a ser como un basurero municipal. Eso es lo que les hace decir, y les hace hacerles saber a estos hombres, por cuanto no les pudieron revelar el sueño. Y hubo una matanza ahí de estos sabios
que no pudieron dar el sueño. Entonces se le llega la noticia a Daniel, y Daniel, algo muy importante aquí, que Daniel sabe del dictamen que mandó el rey Nabucodonosor, y lo oye, llega a oídos de Daniel, ¿verdad? Porque ya estaban por llegar por ellos para matarlos también, ¿sí? Entonces, Daniel le pide tiempo. Si debemos de ver algo muy importante ahí, que Daniel, hermanos, Daniel le hace decir al encargado de él que le dé una oportunidad y que él le va a revelar al rey lo que él soñó. Pero sobre todo, hermano, y un punto muy importante aquí, que Daniel no fue por sus propios méritos ni por su sabiduría tan alta que él tenía. Fíjese lo más asombroso aquí. Daniel fue directamente con Dios, para que Dios le revelara ese sueño y sean detenidas las matanzas. Pero no nomás quedó ahí, sino también le hace saber a Sadrach, Mesec y Abednego la situación, y que se pusieran a orar y a interceder por Daniel. Cómo ese conjunto, hermanos, de unidad y en oración hace que la gloria de Dios baje, hermanos, sin lugar a dudas. Pero cómo Daniel pone primero a Dios en eso. El sueño del rey se le olvidó. Dios habla mediante sueños. En Job, hermanos, Job capítulo 33, 15, 16, la Biblia hace mención de en cuanto a los sueños, ¿sí? Si vemos ahí la Biblia, hermanos, la vemos ahí en Job capítulo 33, versículo 15 y 16. Si vemos en el 15, hermanos, 15 y 16 dice, perdón, en el 14. Leemos ahí en el 14 que dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Job capítulo 33, versículo 14, 15 y 16. Sin embargo, en una o dos maneras Dios habla. Dice aquí, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído a los hombres y les enseña su consejo. Fíjese, ahí en el libro de Job dice, de una o dos maneras, o una o de otra manera, Dios habla. Y lo revela aquí en Job, que Dios habla a través de sueño o en visión nocturna. ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado este tipo de experiencias? Que Dios habla, Dios ministra, y Dios habla a través de un sueño, habla a través de una visión nocturna. Algo que ha de venir, algo que ha de acontecer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños del rapto? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños proféticos? Sueños que a veces es muy común que tengamos déjà vu, ¿va? Como se dice, que soñamos y al caso de un mes, 2 meses, hacemos lo mismo que el sueño. Por eso a veces cuando nos quedamos y decimos, ah, caray, como que esto ya lo soñé. ¿Se fijan cómo Dios habla de diferentes maneras? Por eso todos los días, hermano, debemos de orar y decirle, Señor, háblame en esta noche. Es muy importante, hermanos, las oraciones de noche, porque Dios habla, hermanos, y habla de una manera poderosa. Los ocultistas, dice aquí, los ocultistas impotentes
sí impotentes para revelar el futuro cuando los hechos proceden de Dios. Ahí sí no hay revelación que pueda ser descubierta por parte de los ocultistas cuando es un mensaje divino de Dios. Lo mismo que le pasó al rey Nabucodonosor. Fíjese que en el versículo 7 del capítulo 2 de Daniel vimos un culto de oración de la juventud. En el capítulo 2, del 17 al 23, muchas otras cosas edificantes aprendemos de estos versículos. Que Daniel era un hombre de oración, que es bueno tener amigos que oran en las dificultades, que es de gran valor la oración unánime, que Dios responde a la oración de jóvenes sinceros, que la oración debe estar impregnada del loor a Dios. Cómo la oración, hermanos, hace cosas poderosas. Todo esto, hermanos, lo estamos viendo en el libro de Daniel. Si nosotros queremos realmente hacer unas buenas interpretaciones bíblicas, necesitamos irnos al trasfondo histórico de esto, ¿sí? Necesitamos ver el trasfondo de por qué se hablaron las cosas. De primero, hermanos, es muy fácil el libro de Daniel, porque el libro de Daniel nos enseña en cuanto al sueño del rey Nabucodonosor, que lo podemos ver aquí, ¿sí? De la estatua de oro, que viene siendo oro, plata, bronce y hierro. Y le es revelado a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Pero si notamos aquí, hermanos, en esta imagen que tengo aquí, podemos ver y notar que hay doble cumplimiento en cuanto a Daniel se le estaba siendo revelado el sueño del rey Nabucodonosor y le estaba revelando que muy pronto iba a caer ese imperio babilónico y que iba a venir otro imperio mayor a tomar posesión de esto, ¿sí? Entonces hay doble cumplimiento. Ahorita nosotros estamos en el imperio romano, que viene siendo en las piernas de hierro. Pasamos por el primero, que viene siendo el oro, el imperio de Babilonia, que viene siendo en el 605 y 539 antes de Cristo. El imperio medo-persa, que viene siendo el pecho de plata, del 539 al 331 antes de Cristo. Les mencionaba la clase pasada que el imperio babilónico lo condiga lo que son la Mesopotamia antigua, Irak, Jordania y estos pueblos, ¿eh? Lo condilaba lo que era lo que es Babilonia en la antigüedad. Pero podemos ver ahora que el imperio babilónico hoy en estos tiempos pues es el país de Irak, ¿sí? Entonces vemos el país de Irak ahorita. ¿Cómo está la situación en Irak? De ser un pueblo considerado de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de la antigua Babilonia. Aún hubo un presidente que tuvo Irak, que viene siendo Saddam Hussein. Él decía que él venía del linaje del rey Nabucodonosor. Pero vemos ahorita, hermanos, lo que es Irak. Es un reino destruido, que no quedó ni siquiera el 1% de lo que era la Babilonia antigua, que viene siendo esta. Y luego vienen el imperio medo-persa, que viene siendo los medos y los persas. Se unieron sus fuerzas
unieron sus fuerzas, estos dos imperios, por eso son los dos brazos, ¿sí? Los dos brazos de la unión medo-persa, que ahora en la actualidad viene siendo Irán, ¿sí? Irán es el imperio medo-persa, que son los persas. Ellos no son, muchos creen que son árabes, pero no, no lo son. Ellos son persas. Ellos no son árabes. No son de la liga árabe. No, no pertenecen ahí por cuanto ellos no son árabes, son persas. Entonces, unieron fuerzas y derrocaron a Babilonia en el 539. Pero después Daniel, en cuanto a la visión, ve redocado ese imperio. En el 531 viene el imperio griego. Y vemos ahora el imperio griego, hermanos, vinieron con sus filosofías de Platón, de Sócrates, del libro de Homero, y podemos ver todos esos sabios, ¿verdad?, de la cultura griega, y vinieron, hermanos, y derrocaron con su sabiduría y a la vez con su fuerza rapidísima al imperio medo-persa. Después vemos, hermanos, que decayó el imperio griego y vemos el imperio romano, que vienen siendo las extremidades más largas que podamos ver las piernas. Es un imperio, hermanos, que nació en el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Vemos aquí, hermanos, que este imperio ha prevalecido durante más de 2000 años, que este imperio romano ya tiene reinando. Resurgió en el 476 con Constantino, por eso las dos piernas, porque hubo una división. En las dos piernas hubo una división del imperio romano, que uno se quedó en Roma, que ahora lo vemos actualmente en la iglesia católica, que viene siendo ahora en el país en Roma, y la otra sede se fue a lo que es Constantinopla antigua, que hoy es Turquía, ¿sí? Ahí en Turquía se dividió la otra extremidad de esa división que hubo entre el pueblo romano, ¿sí? Uno se estableció en Roma y el otro se estableció en Estambul, en Turquía, que viene siendo la antigua Constantinopla. Y Constantino es el que se dice ser que él era cristiano, ¿verdad?, y considerado como el primer papa. Ok, por eso es la razón de las dos extremidades, y son las piernas y la extremidad más larga. Entonces, ahorita de esa extremidad más larga, pues ya llevamos más de 2000 años. ¿Dónde nos encontramos ahorita? La iglesia, nosotros nos encontramos ya en el tobillo. Ya han pasado 2000 años de historia romana o del imperio romano. Ahorita nos encontramos ya en la transición de los pies mezclados con barro. Aparenta ser un quinto reino, pero no lo es. Es una alianza que va a haber en el futuro, ya muy, muy cercano, y que estamos viendo ya las alianzas, ¿sí? Estamos viendo ya alianzas, sobre todo en Europa, las Naciones Unidas y la Liga Europea, ¿sí? Entonces ya estamos viendo lo que es esa transición de los pies mezclados con barro. Ok, hermanos míos, para terminar esta sesión,
Yo les invito, hermanos, que principalmente que leamos nuestro libro de aprendizaje, lo que es el libro de Daniel. Pero sobre todo, hermanos, que no se pierdan las clases. Que constantemente, hermanos, tengamos ese espíritu de aprendizaje, de, de si tengamos preguntas, por más ridículas que parezcan, hermanos, es muy importante su pregunta. Por más ridícula que a usted se le haga esas preguntas que quizá le dé vergüenza, hermanos, no importa. Haga preguntas, hermanos. Para eso estamos para servirle, estamos para, para apoyarlo, ¿sí? Si no lo sabemos del todo, hermanos, investigamos y damos una buena respuesta. Y damos una buena respuesta a esto. Yo le invito, hermanos, que hoy este sábado que nos vamos a conectar, hermanos, pues voy a estar conectado 15 minutos antes de la hora, que viene siendo a las 8 de la mañana, y eso va a ser de aquí en adelante para de los que nos vamos a conectar, hermanos, pues podamos probar, porque muchos están conectando a las 8 en punto y pues ya estamos en la clase, ya no podemos cerrar el programa para poder formatear el programa del Meet. Entonces yo le voy a invitar que 15 minutos antes de la hora se pueda conectar para yo poderle dar entrada a la clase. Entonces, hermanos, de lo que hoy les pude explicar, de lo que les mandé por WhatsApp, de la clase pasada, del manual del curso, hermanos, saque ustedes el resumen, por favor. Y esto es de las 3 clases. Hoy de lo que hoy les pude impartir es resumiendo las 3 sesiones que ya vimos pasadas. Es muy importante, hermanos, que tengamos nuestra clase, ¿sí? Porque pues así ya tenemos preguntas o dudas que tengamos. Entonces, hermanos, sin más por el momento, les envío este video, principalmente que sea de edificación para su vida, y de lo que vimos es la introducción a la materia y un pequeño resumen de lo que ya entramos la clase pasada, entramos de lleno a la clase. Hermanos, Dios los bendiga y espero que sea de bendición esta clase para usted. Y un saludo muy cordial a todos ustedes. Y créalo que Dios nunca se queda con nada. Y de los que tomaron todos los cursos de dispuestos y apasionados, hermanos, échele ganas, sí se puede. Amén. Y qué bueno que agarró todos los cursos de clase. Hermanos, Dios le da su recompensa en el menos día indicado, en el menos momento que usted piense, va a traer a memoria todo lo aprendido. Entonces, pues, somos bienaventurados porque estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, hermano, pues Dios les bendiga y los espero 15 minutos antes de las 8 este sábado. Dios los bendiga, hermanos. Muchos saludos y que descansen. Hasta luego.